Tenemos la primera nota, dígame si está en línea Eva, ¿sí? Bueno, se trata de la secretaria adjunta de Adyun-Ju, Eva Arroyo. No sé si me escuchás, Eva. Sí, te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto, Eva, un gusto, gracias. Gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Queríamos tratar de entender, y te hago la presentación que hice antes para darle un poco de contexto, porque viste que muchas veces la discusión está muy basada en la ciudad de Buenos Aires y en la UBA, y la discusión sobre la educación pública y sobre la universidad pública es mucho más amplia, es federal. Y me interesa ver desde tu punto de vista, te lo pregunto ampliamente para que me cuentes cómo lo están viviendo allá, este día particular y cómo llega la universidad pública en Jujuy. La Universidad Pública en Jujuy, muchas gracias primero por la invitación y por tomarte el tiempo y el interés en esto. La Universidad Pública en Jujuy tiene 50 años. Primero se inició con la carrera, aunque no creas, la primera egresada es una mujer como contadora pública nacional. Mirá vos. Fue la primera universidad que hubo acá en Jujuy, fue la de Ciencias Económicas. Hmm. Después, bueno, fue creciendo y la última en configurarse fue la de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Nosotros en Jujuy tenemos un proceso particular porque, bueno, sabés que está la intergremial y la multisectorial y como sindicato pertenecemos a esos sectores que viene luchando hace casi una década a partir del gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Entonces, a diferencia del resto del país, ya hemos configurado un frente de lucha en relación a los ajustes que ha ido provocando la provincia, considerando que la universidad es transversal en la sociedad, ¿no? No es ese núcleo cerrado, elitista, académico, que va separado de los procesos sociales, sino que es transversal y que tiene una función social muy importante, que es la de garantizar la ascendencia en la escala social de la población. Sí. ¿Por qué es tan importante las universidades dentro de las provincias como la nuestra, que es creo que entre las más pobres la cuarta? Es porque le permite a los sectores vulnerables acceder a una titulación que le va, digamos, a afectar o le va a garantizar su calidad de vida, porque sabemos que en este sistema los títulos son los que te abren puertas, ¿no? Sí. Entonces, no es solo entiendo tu planteo de la Universidad de Buenos Aires, sino el significado que tiene universidades públicas dentro de las poblaciones, ¿no? O dentro de las provincias que son más pobres que el resto del país. Es darle la posibilidad a los sectores más vulnerables de acceder a la universidad. Aunque así y todo, en algún momento, en ese sentido, es difícil acceder a la universidad pública, porque eso significa una erogación para las familias, ¿no? Pagar el pasaje, pagar la copia, tener que pagar la comida cuando te quedas en la universidad, es una erogación. Claro, Y incluso en la ya... inmediatez... Perdón, ¿no? Pero algo que se me ocurre es que incluso ya siendo pública la universidad, en provincias pobres es difícil igual acceder a la universidad. O sea, me parece interesante el argumento. Totalmente. Por eso es tan importante, no solo hablamos del sistema público de educación, que en eso van las becas y la posibilidad de que esos sectores vulnerables puedan acceder con alguna ayuda desde el Estado, ¿no? Entonces, cuando no es solo yo en particular, y creo que mis compañeras pensamos lo mismo, que no es solo el salario que nos corresponde, sino desde una perspectiva personal de salida económica, sino que es poder mirar una perspectiva, desde la universidad, una perspectiva social, de decir, escuchen, si no garantizamos la universidad pública, que no, también consideramos que no es un ataque solamente a la universidad, es al sistema público de educación. Claro. Y todo servicio que brinde, que no es solo servicio también, hay que entender, por eso también la gente va a estar en la calle hoy, que un país no se puede imaginar sin educación pública, Y Eva, sin que el Estado garantice ese ascenso social.
la gente hace carne de eso. La educación, no se puede imaginar un país sin educación pública. Claro, es Esto es otro lo que país. estaba construido como un ejercicio de derecho, el derecho a la educación, Ujú. ¿no? En todos sus niveles. Y la universidad produce un perfeccionamiento que inclusive si vos lo pensás, esos docentes que están en los diferentes estamentos de la educación primaria, que están dentro del Estado provincial o nacional o que integran una empresa, son los que se han formado en educación pública universitaria. Y Sí. es lo que hace funcional el Estado. Si no creo que todo eso hace que hoy va a ser una marcha masiva e histórica. Eva, te quería preguntar concretamente por el presupuesto. ¿Ustedes vieron cambios en el presupuesto desde la asunción de Milei? ¿Qué recorrido podés ver hacia atrás todavía, ¿no? Digo, desde la gestión del gobierno anterior, ¿cómo fue cambiando eso y cómo se percibe en el día a día de la universidad? Nosotros venimos con un retraso salarial desde el gobierno anterior, ¿no? Ujú. La inflación ha hecho que todos los salarios de todos los sectores vengan en retroceso. El problema es que cuando vos haces un presupuesto para el 2023, digamos, lo organizás o lo configurás el año 2022 para Claro. aplicarlo, destinar ese presupuesto en el 2023. Cuando el gobierno nacional, Milei, decide congelar el presupuesto de la universidad y destinar los mismos fondos para este año que el 2023, significa que nos está destinando unos fondos, digamos, programados en el 2022. Y la interanual entre el 2022 y a esta parte es alrededor del 300, si no es más, por ciento. Y esos gastos, casi el 90% son destinados a salarios y casi un 10%, según la universidad y los gastos que tenga cada universidad, son alrededor entre el 5 y el 10%, ¿no? Claro. Lo que ha hecho el gobierno nacional es aumentar el mes pasado, creo un mes y medio, el 70% sobre ese 10% para el funcionamiento cuando vos tenés la luz que ha aumentado casi el 200%, el gas y el internet, los servicios, hay que pagar los insumos de las universidades y de los, digamos, que hacen, por ejemplo, por eso el financiamiento de la Escuela de Medicina de la UBA y la de Tucumán y la de Córdoba, etcétera. Entonces, esto que sale a decir, bueno, porque sabemos que siempre apunta a la desmovilización, ¿no es cierto? Claro. Que han subido y que no ha habido. Aparte, las paritarias no son paritarias abiertas, como te sentás a dialogar. Ellos se sientan y te dicen, ha sido destinado el 8% de aumento de este último mes. Para ustedes, no hay discusión. Claro. Pero es como esquizoide, con el perdón de la palabra, porque cuando tiene que homologar otros paritarias que le superan el 25, ¿no? Ahí uno dice que no, ¿no? Claro. En esto no se sienta, pero en lo otro interviene. Entonces, obviamente que ese presupuesto que hoy tiene la universidad, vos para desarticular, para destruir o desmembrar algo, no necesitas sacar una ley de Claro. reforma. La Lo desfinanciás. desfinanciás y listo, Lo, claro. lo Sí. desfinanciás y obviamente este desfinanciamiento tiene que ver con un proyecto de sistema de educación arancelado, porque algo que no funciona es porque algo que no tiene plata y entonces necesitas que pongan plata para que esto funcione. Y Claro, claro, eso va claro. a convertir a la universidad en algo absolutamente elitista, porque no van a poder acceder Y Eva, los ahí, sectores más vulnerables. ahí me interesa preguntarte concretamente por los estudiantes, porque vos tenés ese contacto permanente y me interesa qué tipo de estudiantes van a la universidad pública en Jujuy, qué ves vos de esa cotidianeidad. Mira, nosotros también tenemos universidades privadas en este sector, que son las de Santiago del Estero, las de Salta, etcétera, etcétera, ¿no?
que bueno, tienen, en realidad son, siempre dicen privadas, pero generalmente son de gestión social que tienen ayuda del Estado. Por eso salen las universidades privadas también a bancar este sistema, digamos, Claro, público de educación, porque además los que dan clases ahí han sido formados en la educación pública, claro. ¿no? Sí, es todo un sistema. Lo que claro, lo que permite, vos tenés diferentes extracciones. Lo que tenemos nosotros en Jujuy es que, por ejemplo, ahora recién tenemos abogacía, no hay medicina, todo lo que es salud es más complicado y viajan, migran a Tucumán o a Córdoba a formarse todos aquellos en el ámbito de la salud. Eso le significa, pero a la pública, eso Claro, le significa tener que pagar un alquiler, un montón, imagínate, tienen que pagar asesoramiento y todo esto. Y acá, la mayor parte del sector que se queda, esa es la clase media, la que puede garantizar que su hijo o su hija vayan a estudiar a otras universidades que no son de la provincia, ¿no? claro. Y que puedan pagar una. Y acá el sector que accede a la universidad, en realidad, es el sector más vulnerable. La gente que no puede pagar afuera una universidad, que hace un esfuerzo supremo para que tener un graduado o una graduada en su familia, ¿no es cierto? Y hoy los estudiantes que se han movilizado mucho, la verdad que han estado muy activos en defensa en defensa de su derecho, el derecho a educarse, ¿no es cierto? Han entrado, han percibido claramente que hay un riesgo de que ellos y ellas no puedan titularse. Y no titularse, se sabe que en las sociedades desarrolladas, en comillas, es porque hay garantido desde el Estado un nivel alto de titulación que te garantiza a su vez la ascendencia social. Claro, Entonces, está claro que estudiar en la universidad, titularte, mejora tu calidad de vida y tus posibilidades, ¿no?, de igualdad y equidad a la hora de poder elegir cómo vivir, digámoslo así, de alguna manera. entiendo. Y a mí me parece eso muy importante. Nosotros no nos olvidemos que nuestra universidad, yo soy aparte hija de la generación de los 70, 60 y los 70, con una madre y un padre que estoy en la toma del barrio Clínica en Córdoba, que la universidad se ha caracterizado por tener una lucha, ¿no es cierto?, de sostener su autonomía, su autarquía, su libertad de cátedra, de garantizar que el hijo del obrero, de la trabajadora, de todo aquello pueda acceder a la universidad, porque es su derecho, ¿no? Porque son seres humanos. Desde ese simple, podés decirlo hasta simplista análisis. Entonces, creo que en realidad no dimensiona el gobierno nacional lo que significa tocar el sistema público de educación. Y Eva, para terminar, quería preguntarte cómo va a ser la movilización hoy allá en Jujuy. ¿Qué está planificado? Mira, en Jujuy va a haber diferentes sectores, en diferentes localidades y ciudades de la provincia de Jujuy, donde se van a movilizar en defensa de la educación pública. La marcha más grande obviamente será en Capital, que es la convocatoria es a las 16:30 en la Plaza Belgrano, donde confluiremos todos los sectores. Vos sabés que esto es una marcha unitaria, que están todas las centrales de trabajadores adhirieron a la convocatoria de la CONADU. Y entonces, va a haber marchas en Libertador, General San Martín, Tilcara, La Quiaca, Humahuaca. O sea, esto te da el panorama de, digamos, no sé si es el compromiso del sentir en la defensa, en la educación pública, ¿sí? Sí. Eva, muchas gracias por la Bueno, comunicación. perdón, y la marcha, agregaría esto más, la marcha va a Dale. ser por el casco céntrico y después habrá un acto en la Plaza Belgrano, que es la plaza central, en la glorieta, un acto, digamos, donde tomarán la palabra diferentes sectores de las diferentes centrales de trabajadores y Buenísimo. trabajadoras. Bueno, gracias por la información, muy interesante y estamos en contacto. Muchas gracias a vos. Un Chau, abrazo. Eva. Abrazo. Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue de Neuquén. Beatriz, ¿me escuchás?
Sí, 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 te escucho y los veo bien. Hola Beatriz, gracias por tomarte un ¿Qué tal? ratito ¿Cómo para va? charlar con Sí. nosotros. Todo bien. Bueno, quería consultarte un poco cuál es la situación, si querés, un poco más amplia de cara a esta movilización que estamos teniendo por la universidad pública, específicamente en Neuquén. O sea, qué problemáticas, con qué problemáticas están llegando, qué situación de presupuesto, porque pasa que nosotros acá discutimos mucho sobre la UBA y por cosas que pasan más en el AMBA, y bueno, queríamos escucharte. Sí, bueno, en Neuquén tenemos una situación similar al resto de todo el sistema universitario y científico, con la particularidad que nosotros tenemos una extensión territorial mayor, Ujú. que estamos en 2 provincias, en más de 10 localidades, en más de 10 ciudades, y somos Nor Patagonia, es decir, tenemos las dificultades que no solo del tipo del clima y que, bueno, el invierno y etcétera, sino también las dificultades de una extensión territorial con una densidad demográfica muy baja y donde el costo del transporte, el costo de vida, el impacto que ha tenido todo en general el sistema de desregulación que se hizo, además de la falta del presupuesto universitario, nos impacta fuertemente en las posibilidades que tienen nuestros chicos de estudiar, ¿no? Mm, Yo pongo el ejemplo, el boleto normal era de 240 pesos, hoy está 900. ¿Cómo hace claro. uno de nuestros estudiantes? Ese es, digamos, el de financiamiento de la universidad y del sistema eh, tiene un costo aún mayor por el impacto que está teniendo el empobrecimiento de la sociedad. Esto es lo que nos está pasando. Y Beatriz, me interesa preguntarte por los estudiantes que vos ves todos los días en la universidad. ¿Qué tipo de estudiantes van a la Universidad del Comahue? ¿Qué problemáticas ves? No sé, ¿qué tipo de sueños, aspiraciones? ¿Cómo es ese contacto cotidiano? Y nosotros tenemos nuestra población estudiantil es, es heterogénea, es diversa. Tenemos muchos estudiantes que son primera generación, que tienen la familia, que están en la universidad, con padres que no, muchos no tienen empleo formal o están dentro del mercado informal o hay emprendedores. Tenemos, por supuesto, también hijos de las clases medias medias, medias altas, es decir, la Universidad del Comahue en eso es muy igualitaria porque tenemos tal vez, inclusive, bueno, muchos de nuestros estudiantes y diseminados en distintas carreras, ¿no? Que están en una condición económica muy diferente a la que puede estar su compañero. Y en este Claro. sentido hay algo particular. Todos nuestros graduados prácticamente se quedan en la región. Es decir, una vez que se gradúan de nuestra universidad, terminan obteniendo su trabajo en ambas provincias, sea en el sector público, en el sector privado, si es en el sector de salud, en el sector de educación, en la docencia, en la gobernanza, digamos, en los equipos de gestiones municipales, provinciales, es decir, nuestros egresados, bueno, por supuesto que toda la explotación hidrocarburífera, vaca muerta, todo tiene gran parte nuestros estudiantes de ingeniería, es más, muchos de ellos ya en cuarto año ya son pedidos y demandados por las empresas para ingresar directamente a la producción hidrocarburífera, es decir, tiene un impacto tanto en lo que es la matrícula de ingreso, que tiene esta característica, como en sus tasas de graduación. Es decir, nuestros estudiantes son de acá y terminan su carrera y se quedan acá. Es decir, Mirá qué no interesante. impactan y desarrollan su vida profesional, su vida familiar, la siguen desarrollando en la región. Y esto es lo que ha convertido de alguna forma a esta universidad que empezó siendo muy pequeña, nosotros acabamos de cumplir 50 años, estamos 52 años tenemos de vida de Ujú. Universidad Nacional, y era una universidad que era muy pequeña y de características provinciales, y cuando se nacionaliza comienza a tener un fuerte impacto en la impronta productiva, ¿no? O sea, Claro. la UNCO no tiene un origen
aristocrático, como podríamos pensar de otras universidades grandes de la historia argentina, ¿no? Que nacieron para qué, para formar a los hijos de las clases dirigentes, para formar a las nuevas élites. Esta universidad nació con la voluntad de ambas provincias por tener una palanca de formación de profesionales, donde estas provincias que eran territorios nacionales y convertidas en provincias luego, bueno, dependían de la migración interna para todo, para los Claro. docentes, para los médicos, para los abogados. Y bueno, un poco este destino es el que tiene la característica, ¿no? Que tiene, nosotros decimos que es una universidad que tiene origen plebeyo, porque nace de ahí, nace de necesidades muy vinculadas al trabajo y al desarrollo productivo. Y Beatriz, ¿qué problemas presupuestarios están teniendo? Si querés, no solamente desde este gobierno en particular, sino desde el gobierno anterior, si querés, o un poco más grande la película. ¿Y qué pensás que puede pasar si continúa esta situación de recorte presupuestario? Nosotros tuvimos en todos los gobiernos, y hay que decirlo, esto, por más que con este gobierno nos tenemos una mayor diferencia en términos de proyecto de país, de proyecto de nación, pero con todos los gobiernos siempre hemos hecho el reclamo de que nuestra universidad siempre tuvo un presupuesto por debajo del presupuesto normativo. Es decir, aún con los estándares que el propio SIN había formulado para distribuir el presupuesto universitario, Comahue siempre estuvo por debajo, es decir, siempre recibió menos que lo que le correspondía. Y eso lo hemos reclamado en el gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina, siempre a lo largo de la historia reclamamos nosotros hablábamos de una reparación histórica incluso para nuestra universidad, porque lo que ha crecido nuestra universidad en alumnos, en metros cuadrados, en la extensión territorial, en los últimos 20 años es mucho más que otras universidades Claro. y necesitábamos actualizarlo. Entonces, ese reclamo estuvo siempre. Lo que no hay duda es que el peor momento que estamos viviendo es este. No hay duda que un momento crítico fue durante el gobierno de Macri. En el 2018 nosotros también tuvimos un momento muy difícil, muy crítico, donde también tuvimos problemas para poder pagar los servicios de luz. Pero hoy inclusive es más profundo todavía la crisis y la depresión que vive la universidad, porque estamos muy, muy abajo de, si ya veníamos abajo con el normativo, si eso además se nos congela y nos encontramos con este presupuesto recibiendo lo mismo en marzo del 2024 que recibíamos en marzo del 2023 con el 270% de inflación y la desregulación en las tarifas, bueno, realmente estamos en una situación muy compleja con dificultades que si no se revierte rápidamente esto, vamos a tener que replantearnos lo que va a ser, lo que puede llegar a ser la cursada de todas las asignaturas durante el año. Por eso es la gravedad y por eso el sentido de esta marcha. Pero cuando decís replantear las cursadas, ¿qué te imaginás? Y nosotros, por ejemplo, nosotros no queremos cerrar y no vamos a cerrar las cursadas, pero sí hay que replanteárselas en esto. Hay carreras que exigen, que tienen salidas de campo, geología, por ejemplo. Sí. Geología, los profesorados de geografía, la licenciatura en turismo. Nosotros tenemos muchas carreras, o pensando, por ejemplo, en la carrera de educación física con orientación en montaña, es la única en el país que se da en Bariloche y que tiene, por ser orientación en montaña, tiene una especificidad que es todo lo que hace al equipamiento que tienen que llevar nuestros alumnos. Claro. En muchos casos, todo eso, salidas de campo, entonces nosotros hemos pedido que tratemos de pasar estas para reprogramarlas para el segundo cuatrimestre, a la espera de que tengamos una recomposición, que tiene que haber una recomposición para el presupuesto, porque estas son las salidas de campo, el alquiler del equipamiento, todo eso justamente son gastos de funcionamiento. Claro. Si eso, en ese sentido, bueno, hay todo un esfuerzo de la comunidad universitaria, y en eso la comunidad de decanos y decanas ha tenido, como los consejos directivos, también una voluntad decidida en trabajar con los docentes y las cátedras para repensarnos
en un contexto que nosotros nos seguimos pensando como provisorio y transitorio. Ok. No vamos a naturalizar este ajuste y decir, bueno, a partir de ahora vamos... No. Nuestros estudiantes tienen que tener la calidad de poder estudiar y poder hacer las salidas de campo, porque eso es fundamental en su plan de estudio, en su formación profesional, como sus equipos para poder llevar a cabo esta especificidad de la carrera, por ejemplo, de educación física, ni hablar de las carreras que tienen uso de laboratorios, donde no tenemos los insumos, ni hablar de aquellas carreras como medicina o enfermería que tienen justamente sus gabinetes de simulación clínica para trabajar en todo lo que ya hoy no se, digamos, se trabaja precisamente con este tipo de equipamiento y no es como se hacía antes. Es decir, bueno, todo esto que son, yo me voy a olvidar, pero son miles de cosas que todo Sí, esto se financia con estos gastos de funcionamiento. No es solo, digamos, en la prensa quedó como, bueno, no vamos a poder pagar la luz, porque es lo que la gente más claramente claro. puede ver, pero Son hay muchas más una cosas. enorme cantidad de cosas que son las que hacen a la calidad de la educación pública en la Argentina, y por eso en la universidad estas carreras tienen esa condición, ¿no? Nosotros tenemos una formación de profesionales realmente de excelencia en el sistema argentino, eh, que tiene también que ver con este uso de los recursos específicos que hacen a la mejor formación de profesionales en nuestra universidad. Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue, muchas gracias. La verdad que es muy interesante y entrar en las particularidades. Así que te agradezco por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista y bueno, y a la tarde estaremos todos encontrándonos en la marcha. Ahí nos vemos. Abrazo. Estamos en comunicación ahora con Felipe. Sí, Felipe Vega Terra de la UBA. Felipe, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Hola No sé Felipe, ¿qué tal? ustedes. Gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. No, por favor. Disculpa que vuelvo a preguntarte cosas que ya te escuché explicar, pero me parece importante hacerlo. De esto se Eh, trata, sí. es un poco el contexto de un día que da la sensación, en principio vos también sentís que es un día histórico, siento como que se está discutiendo algo que obviamente es la universidad pública, pero que tiene que ver con lo que la universidad pública significa, ¿no? Para todos. Sí, mirá, me parece que, y lo planteaba ayer también en algún programa, creo que va a ser histórico, efectivamente, me da la sensación de que va a ser una movilización muy masiva, que independientemente de la movilización física, que no va a tener solamente lugar acá en la ciudad, sino que, como hablabas antes con la rectora de Comahue, va a tener una réplica en todas las ciudades importantes donde hay universidades nacionales, que son Ujú. muchas por suerte. Me parece que también el apoyo transversal que reúne el tema y la demanda de las universidades públicas es muy, muy grande. Sin ir más lejos, viendo la cobertura de prensa de estos últimos días de tus colegas, no sé, desde Ernesto Tenenbaum pasando por Romina Mangel, creo que todos vimos ayer la editorial o el momento en el que Eduardo Feynman planteaba en La Nación Más la cuestión. Sí. Creo que es tan brusco, tan drástico el recorte que el gobierno intenta, es un recorte al presupuesto público de las universidades como no hay antecedentes de la vuelta a la democracia, ni aún en las postrimerías de las crisis hiperinflacionarias ocurrió algo así, que la respuesta de hoy va a ser acorde a eso, ¿no? Y Felipe, te retrotraigo un poco a la discusión sobre el presupuesto. Sí. ¿Cuál es la situación presupuestaria de la UBA? Porque, viste, está muy entrampado todo en una discusión en donde el gobierno en los últimos días trató de dar a entender en un momento como que el conflicto ya estaba resuelto, que ya estaban entregadas, como que había habido un acuerdo con la UBA. Contame un poco cómo viste vos ese proceso y cuál es la situación real de presupuesto. Bueno, a ver, para intentar ser lo más claro posible con todos los que nos están escuchando, la universidad está funcionando con un presupuesto prorrogado desde el año 2023, Ujú. ¿sí? ¿Cómo se compone el presupuesto de la universidad? Básicamente, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, especialmente, tiene tres rubros. Los salarios, los sueldos de los que trabajan, tanto docentes como no docentes, investigadores. Eso es más o menos el 86% del presupuesto.
ahí tenemos problemas. Ujú. Los gastos de funcionamiento, que es el presupuesto, lo planteaba antes Beatriz muy bien, con los que la universidad financia no solamente el funcionamiento de los edificios y las tareas básicas, los servicios públicos, la limpieza, la seguridad, sino el conjunto de las políticas de la universidad, programas de becas, de intercambio académico, publicaciones científicas, insumos, maquinaria para laboratorios. Y en el caso de la universidad, y esto es muy importante, el funcionamiento de los hospitales universitarios. Claro. La Universidad de Buenos Aires, como ninguna otra del país, tiene una red de hospitales que por cantidad y por tamaño son realmente muy demandantes de presupuesto. Bueno, nosotros hoy estamos funcionando, empezamos el año funcionando con un presupuesto congelado. ¿Qué propuso el Ministerio de Capital Humano? Anunció en realidad, en la previa de los días de la movilización, intentando claramente desactivar de alguna manera la movilización, en mi opinión, de manera un poco infantil, propuso para los gastos de funcionamiento una recomposición del 108%. Ellos dicen 140, es mentira, porque son aumentos parciales, no anualizados, que cuando uno los anualiza, que es como hay que hacer la cuenta, da más o menos 108, 107%. Ok. Contra una inflación de 300, Ujú. contando. Entonces, el presupuesto de la universidad se devaluó nominalmente durante todo este año por efecto de la inflación por 300% de inflación y ellos proponen un aumento del 100%. O sea, que el recorte sea un tercio menos grave de lo que era hace una semana. Eso es absolutamente insuficiente, porque a la Claro, universidad le digamos, sobraban 2/3 del presupuesto. esta parte no parece ser discutible. O sea, alguien podría decir, no sé, la inflación anual fue, no sé, no de 300, sino de 280, 270. Digo, no sé, puede estar ahí entrampada la discusión, pero la verdad es que la reducción es tan grande que no parece haber una posibilidad, ¿no? de Sí. maquillarlo. Exactamente. Cuando te metes en los otros dos elementos del presupuesto que te describía, que son muy importantes, salarios y hospitales, la situación es es igual de grave o peor. Ayer en el comunicado del Ministerio de Capital Humano decía que había resuelto el tema de los hospitales universitarios. La solución para ello fue aprobar el mismo presupuesto nominal que el año pasado, el mismo, con el que terminamos funcionando durante todo el 2023, y reconocer en el comunicado que hasta ayer, 22 de abril, le había mandado a la Universidad de Buenos Aires 0 pesos para la función salud, para los hospitales. O sea, al 22 de abril, el gobierno nacional no había aprobado la partida específica para hospitales ni había girado un solo peso. Obviamente Claro. los hospitales están en una situación de asfixia total. Y los Sí. sueldos de los trabajadores, y cierro con esto, también encuentran una situación muy, muy gravosa. Para que te des una idea, el aumento de sueldos de los trabajadores estatales, del resto de los trabajadores estatales, ¿sí? Lo que sería la paritaria que el gobierno discute con ATE y con UPCN, aumentó desde diciembre hasta hoy aproximadamente 76%. Varios puntos abajo de la inflación, obviamente. Pero para los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, el aumento fue casi la mitad que el de los estatales, 37%. O sea, nosotros, los trabajadores universitarios, perdimos el doble que los trabajadores estatales frente a la inflación. Entonces, obviamente, la situación es crítica en todos los aspectos. Claro, lo que pasa es que es muy ridículo, o sea, cuando se discute en términos de, no sé, tenés gente planteando que, no sé, que la UBA puede llegar a ser un gran negocio, no sé, o que la gente que labura en la UBA se está enriqueciendo, qué sé yo, toda esta idea de, qué sé yo, que me resulta muy ridícula, pero quería preguntarte por algo del discurso de ayer del presidente, porque me parece que está relacionado. El presidente sale un día antes de una movilización por la universidad pública a defender un superávit fiscal. Un superávit fiscal del que él está orgulloso porque, digamos, esta parte, digamos, es un debate de ideas, pero él cree que reducir el déficit fiscal lleva a la baja de inflación y eventualmente al crecimiento del país. Ahora, lo que parece contradictorio en el argumento es que él, por un lado, está orgulloso del déficit fiscal y de la licuadora, y por el otro lado no reconoce que la universidad pública cae dentro de esa licuación, ¿no? ¿Cómo tomaste vos ese discurso políticamente? ¿Cómo te parece que se relaciona con la marcha de hoy? Mira, obviamente es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que desde el jueves pasado, jueves pasado, cuando el Ministerio de Capital Humano intentó instalar públicamente que había habido un acuerdo con los rectores y con la Universidad de Buenos Aires, que fue desmentido el jueves por la noche, fue desmentido inmediatamente.
Desde ese día hasta ayer, incluida la cadena nacional, me parece que el gobierno viene dando volantazos comunicacionales, intentando instalar temas que opaquen el planteo que estamos haciendo desde la Universidad de Buenos Aires y del resto de las universidades para intentar evitar o mermar el apoyo social muy transversal que está teniendo la demanda y la movilización de hoy. Y creo que la cadena nacional de ayer se enmarca en eso. Okay. Independientemente de que me parece, a mí, de vuelta, personalmente me parece razonable que había que equilibrar algunas cuestiones del déficit fiscal, de las cuentas públicas, lo que sí creo es que lo que nosotros estamos haciendo desde la universidad es plantear una discusión social en el espacio público en relación a qué cosas tienen que ser sujetas de un recorte y qué cosas no. Nosotros queremos plantear claramente que las universidades públicas, que la educación superior en la Argentina, no puede ser uno de los lugares donde se recorte y donde se haga un ajuste. Y de hecho, ese ajuste, ese recorte, afecta a la universidad en muchos sentidos. Te pongo un ejemplo muy chiquitito. Se estaba terminando la construcción conjunta entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CENEA, la Universidad de Buenos Aires, particularmente el Instituto Roffo, que es uno de los 6 hospitales universitarios, que es el Instituto Oncológico Nacional más importante de la Argentina. Es el hospital público o privado más importante para el tratamiento de cáncer en todo el país. Y el más viejo de Latinoamérica. Bueno, esa construcción, de la cual participa la CENEA, porque se utiliza mucho medicina nuclear en el tratamiento del cáncer, iba a permitir empezar en la Argentina a utilizar un método de tratamiento oncológico que se llama protonterapia. E iba a ser el primer centro público de protonterapia de todo el continente. La obra está prácticamente terminada, está preparado el personal, está construida la fundación que la va a administrar conjuntamente, falta el 10% de la obra nada más, 10 u 8% de la obra. Se congeló la obra. En el congelamiento de toda la obra pública se congeló eso. Estamos hablando de un método que permitiría mejorar el tratamiento del cáncer en la Argentina. Seríamos el único instituto público de todo el continente en utilizar la tecnología de la protonterapia para tratar el cáncer. Y además, permitiría que los médicos oncólogos de todo el país que se forman en la UBA y hacen sus residencias en el hospital, en el Instituto Roffo, se formen mejor. Claro. Y te pregunto, en base a esto, digamos, ¿qué pensás? ¿Cuál crees que es la motivación del presidente para este enfrentamiento con la universidad pública? Porque, digamos, dio argumentos como, por ejemplo, esta idea del adoctrinamiento, digamos, como que hubiera algún tipo de persecución de la universidad pública al presidente, no sé, como que él invierte, se pone en un lugar de víctima. ¿Qué crees que lo motiva? ¿O es el marco teórico que no cuadra con la idea de una universidad pública? Mira, la verdad que es una pregunta difícil de responder porque no lo sé. Creo que en principio, en relación a la gestión del conflicto, digamos, de este conflicto, de la demanda, la estrategia del gobierno y de los asesores que él tiene cerca pensando este tema no es la correcta. Y primero intentaron negar el tema, como, bueno, discutirnos que el tema no era un problema. Después intentaron plantear que estaba solucionado, que cuando la simple matemática demuestra que es imposible solucionarlo con la forma en la que ellos lo plantean. Después intentan poner un manto de duda. Bueno, no les vamos a dar el presupuesto aunque tengan razón y no lo hayamos resuelto porque falta transparencia, tampoco cuadra. Y finalmente lo del adoctrinamiento, ¿no? Creo que lo del adoctrinamiento es algo que cae de Maduro también. Te voy a dar solamente algunos nombres, algunos casos. Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Macri, sí, diputado nacional del PRO, aliado al gobierno hoy, su espacio liberal político. Liberal, claro, sí, dirigente de UPAU, militante de UPAU, presidente de la Comisión de Educación y su espacio está aliado al gobierno. Es profesor titular regular de la Facultad de Derecho de la UBA. Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Está claro que no es un marxista, Lorenzetti, profesor regular. Está claro. Beatriz Arlo, profesora regular, una profesora histórica de la Facultad de Filosofía y Letras. Sabrina Agmechet, diputada del PRO, profesora regular de la Facultad de Ciencias Sociales. Luis Caputo, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Carlos Melconian, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Sturzenegger.
Guido Sanleri, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Federico Sturzenegger, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Patricia graduado de la Bullrich. Universidad Nacional de La Plata. Patricia Bullrich es doctora de la Universidad Nacional de San Martín, doctora de Ciencia Política, colega mía. Toda esa gente se formó en la UBA, da clases en la UBA, tiene roles importantes en la UBA, junto a un montón más. Axel Kicillof, Juan Grabois, Sí. Ricardo Foster, Horacio González. ¿Qué tienen en común? Muy poco. Son personas destacadas en sus campos de actuación, tienen carreras que son muy importantes en lo que han hecho y son profesores de la universidad pública y de la Universidad de Buenos Aires, en particular la mayoría de los que te nombré. Y así tiene que ser la universidad. Por eso la Universidad de Buenos Aires es la universidad que es. Porque dan clases de Zaffaroni hasta Lorenzetti, de Beatriz Arlo a Ricardo Foster, de Federico Sturzenegger a Axel Kicillof. Sí. Más bien, el adoctrinamiento sería hacer lo que el presidente planteó en algunos de esos discursos, que es que se den los autores que al presidente le gustan, nada más. En la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires en particular, se discuten todos los autores, y se tienen que discutir todos los autores, y eso es lo que hace que una universidad pública sea una universidad importante, donde se discuten todas las ideas, donde se discute con pluralidad, donde se investiga, donde las ideas se discuten críticamente. Claro. Entonces me parece que no tiene ni pie ni cabeza. Es lo propio aparte del conocimiento y de la academia, digamos, hay debate de ideas. Exactamente. Además, te quiero decir una cosa, de esos profesores que te nombré, no los elegí casualmente. Son excelentes profesores. En su diversidad, en su enorme diversidad, son profesores que han formado equipos de cátedra, que conducen equipos de investigación, que publican, que han investigado, que son profesores destacados, comprometidos, todos ellos. Está buenísimo. Aún en su diversidad y en su diversidad, de vuelta, todos los que te nombré, te lo puedo asegurar, a muchos los conozco, de muchos conozco su trayectoria académica. Y eso es lo que hace grande a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad Pública Argentina. Y es una fortaleza que hay que cuidar. Eso es lo que nosotros queremos plantear y estamos planteando. Es una fortaleza que hay que cuidar. Tenemos que pensar cómo mejoramos, cómo tenemos más de esta universidad pública, que es uno de los bienes públicos, uno de los sectores del Estado nacional que claramente funciona bien, que produce buenos resultados con el presupuesto aún exiguo que tiene. Porque si nosotros comparamos, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires con el de las otras universidades de la región con los que competimos entre comillas, ¿no? Sí. La Universidad de Buenos Aires está entre el 1% de las mejores universidades del mundo, entre el top 100 de un universo total de casi 20.000 universidades. Competimos cabeza a cabeza, digamos, en ese top 100 con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad de San Pablo. La Universidad Nacional Autónoma de México invierte por estudiante en dólares por año 8 veces más que el Estado Nacional en la UBA. Y la Universidad de San Pablo invierte 15 veces más. O sea, con 8 y 15 veces menos, nosotros producimos algo que compite, es igual o a veces un poco mejor que los resultados de esas universidades. Medido internacionalmente, lo decimos nosotros. Sí, mientras te escuchaba pensaba cómo pasa que uno tiene que discutir lo obvio y al mismo tiempo te agradezco la claridad y datos que por ahí yo no tengo y que todos, viste, cuando empiezo a escuchar, te escucho a vos o escucho qué pasa en el Comahue, qué pasa en Jujuy, qué pasa en distintos lugares del país, la verdad es que el aporte enriquecedor que hace la universidad es realmente innegable. Digamos, se trata solamente de hablar con la gente que está involucrada en el tema. Pero nada, eso, te lo agradezco. Gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. No, por favor. Y me dejá decir una sola cosa para cerrar. Dale. Cerralo, sí. Realmente quiero invitar a todos y a todas los que nos estén escuchando a marchar hoy, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en donde estén, para unirnos en algo que creo yo tiene que ser una gran movilización ciudadana, donde podamos encontrarnos como nos encontramos en la universidad desde hace décadas, todos los días, en las aulas, investigando y trabajando, personas que provienen y tienen distintas tradiciones partidarias, distintas opiniones políticas y diferencias ideológicas. Esa grandeza que está dentro de la universidad y que la hace ser lo que es, se tiene que expresar hoy en la calle, uniéndonos bajo la bandera de la defensa del presupuesto público de las universidades y de algo que es realmente un orgullo nacional, que son nuestras universidades públicas. Felipe, gracias. Gracias en serio por tomarte un rato para charlar. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo, de verdad, y por tratar el tema así. Abrazo y estamos en contacto. Refi González. Ahí va.
Universidad Nacional de Rosario. ¿Me escuchás, Refi? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto y gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros en este día. Empiezo por la pregunta que estoy haciendo hoy en una cobertura que es bastante federal, que estamos haciendo en el programa. Estamos tratando de tomar las particularidades que hay en la universidad pública de las distintas partes del país. Bueno, Rosario es un lugar que yo quiero mucho por muchos motivos. Y conozco muchos egresados de la Universidad Nacional de Rosario, pero te pregunto a vos, a ver, ¿cómo llega la Universidad Nacional de Rosario a este día de movilización? ¿Cuál es la situación presupuestaria para atrás? ¿Cuál fue el cambio con el nuevo gobierno? ¿Qué te imaginás para adelante? Y la UNR hoy en día llega en una situación muy compleja. La realidad es que, como todas las universidades, el presupuesto no está alcanzando, no se sabe si va a poder seguir abierta para junio incluso. Y en función de esto llega muy movilizada, con una gran diversidad en sus facultades. La UNR tiene 12 facultades y ahora 4 escuelas medias, que son escuelas preuniversitarias, son secundarias, pero que salen con título universitario. Y llega con mucha movilización porque la falta de presupuesto nos afecta día a día, nos afectan los recursos, en las aulas se va viendo, no tenemos condiciones ni en los baños, los techos que por ahí en algunos espacios se caen y demás. Pero por otro lado también la situación de los docentes y los no docentes, donde los salarios están súper desactualizados, más del 170% en comparación del año pasado. La realidad es una miseria lo que están ganando los docentes, pero bueno, con muchas ganas y una apuesta de seguir apostando a la formación y a la educación superior y mucha autogestión. En la UNR ya estuvieron habiendo asambleas en varias facultades, en algunas autoorganizadas, en psicología hubo algunas, por ejemplo, autoorganizadas por estudiantes, porque no ha convocado el centro de estudiantes ahí, pero en humanidades, donde nosotros somos conducción, tenemos la presidencia del centro de estudiantes desde el PAMPI, ya hemos hecho asambleas, clases públicas, armamos una agenda de lucha, porque la universidad empezó a movilizarse desde principio de año ya, y estuvimos el domingo con una gran movilización en conjunto con la Federación Universitaria. Ahí todos los espacios políticos apoyamos esta movilización porque entendemos que bueno, es momento de dejar algunas diferencias de lado y ponernos a defender en conjunto nuestras casas de estudio y este derecho a la educación superior. Y bueno, hoy a la mañana hubo una adhesión de los docentes secundarios, donde hay movilizaciones también acá en Rosario, adhiriendo y apoyando a la marcha del CABA. No, te quería, algo que me llama la atención es que hay algo de lo político que en realidad, bueno, tiene sentido, que va a ser una marcha en donde se va a encontrar gente que políticamente estaba en distintos lugares y de repente es como que el gobierno logró unir a sectores que no pueden unirse. Ahora, si ya hay unión desde distintas agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Rosario, me parece que también se suma a la novedad. ¿Cómo es? ¿Están habiendo comunicaciones para movilizar todos juntos? ¿Cómo se organiza eso? Sí, la UNR tiene una diversidad de actores políticos, obviamente está la Franja Morada, que es el ala del radicalismo, con el cual nosotros políticamente somos oposición. Ellos están con el rector de la universidad, pero también entendemos que en algunos momentos algunas diferencias más de pasillo de la facultad tienen que quedar de lado para ponernos a organizar algo más grande, incluso con sectores del peronismo, sectores de izquierda. La realidad es esa, es que apremia ponernos a coordinar. La coordinación se viene dando en una suerte de mesa educativa, le decimos, en donde vamos dialogando, sobre todo impulsado por el gremio docente de acá de Rosario, que es la COAD, que la realidad es un gremio que se moviliza muchísimo, es un gremio que hoy a Buenos Aires logró sacar 15 colectivos sin ningún apoyo desde la universidad, no hubo financiamiento, por más que se pidió que algunas facultades puedan hacer algún aporte, todo pidiendo aportes a distintos espacios políticos. Sí. Y se logró llevar 15 colectivos, de los cuales, bueno, nosotros logramos llenar 3.
y para apostar y hacer grande esa movilización, pero también en articulación acá en Rosario están los dos gremios docentes, AMSAFE Rosario y AMSAFE Provincia, que también son de distintas banderas políticas, algunos más rojos y otros más azules, en términos de bandera, pero que también hay una necesidad que venimos gestando desde el año pasado. Acá logramos el 4 de octubre del año pasado una marcha educativa con todos estos espacios, o sea, la articulación no empezó ahora, sino que empezó desde ya estar discutiendo en la campaña del año pasado el no al arancelamiento. La marcha se llamó Ni voucher ni arancel, justamente retomando la necesidad de, bueno, lo que tenemos enfrente es muy peligroso y necesitamos un gobierno a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Claro. Justamente por eso empezamos toda esta articulación desde el año pasado, antes de las elecciones nacionales, para tensar todos para el mismo lado, en el cual no era linealmente, uy, qué alegría de estar militando o queriendo que más hacer el presidente, sino que enfrente tenemos algo que nos preocupa y que hoy en día se ve en los hechos, que tenemos un gobierno que nos está ajustando por todos lados, a los estudiantes no nos alcanza para vivir, acá en Rosario además estamos con la ola de violencia tremenda, con una situación económica que obviamente al estar la gente cada vez peor, más violencia va a estar y más regalados van a estar los pibes también al narcomenudeo, entonces como que toda la situación acá empeora en ese sentido, y bueno, la universidad pública no es una isla, o por lo menos nosotros venimos luchando para que esté muy atravesada por las situaciones de la ciudad. De hecho, tiene la extensión universitaria tiene un piso bastante fuerte en la ciudad de Rosario en términos de construcción, de pensar cómo hacer llegar la potabilización de agua a los barrios populares. Y bueno, y esta articulación empezó el año pasado con con todos los sectores. Se llama todas las fuerzas estudiantiles, sobre todo los gremios docentes se lo pusieron más al hombro esta articulación, y obviamente se la ha invitado a la Federación Universitaria que la conduce la Franja, por una cuestión de que también son un gremio, y bueno, a la hora de pensar la gremialidad, la coyuntura nos pide que estemos a la altura de esta situación y que nos pongamos a discutir acciones concretas en las calles que generen hechos políticos que puedan apuntar a una transformación. Y Refi, ¿qué estás estudiando? Yo varias cosas. Estudio Relaciones Internacionales en la FC Polit, en la Facultad de Política que está en la Siberia. Yo fui presidenta del centro de estudiantes ahí 2 mandatos seguidos. En este momento estoy estudiando también Gestión Cultural en la Facultad de Humanidades y Arte, donde conducimos el centro ya hace un par de años, que no dejé la otra carrera, pero hice un pasaje a, probar con otra carrera y me gustó porque igual piensa la política pero más desde la cultura para quién, el acceso a esa cultura, y es una carrera bastante nueva en la UNR, está desde la pandemia y tiene una línea muy, muy interesante para pensar y trabajar. Qué piola. Bueno, y supongo que para terminar, un poco, hay algo que me llama la atención de la movilización de hoy, que es que de repente van a hacer una movilización casi apoyada por Feynman, ¿no? Como hay un editorial de Eduardo Feynman diciendo, como, sí, está bien. Es raro el contexto, ¿no? En ese sentido, ¿qué importancia te parece que tiene la movilización de hoy en este contexto político? Y me parece que tiene la importancia de poder generar una disputa de un sentido común, que se quiere instalar del otro lado un sentido común que deslegitima totalmente conquistas sociales y pisos sociales que costaron mucho construir. Hace muchos años venimos defendiendo la universidad pública, que es un ejemplo en el mundo, lo que ha logrado la Argentina, y no la logró un espacio político, sino que es el consenso de una construcción de muchos espacios políticos. Y lo paralelizo un poco con la lucha por los derechos humanos. Me parece que está bueno pensar que algunas banderas no son banderas de un solo espacio político y que es importante que todos las defendamos. Es impactante sentir que uno que tiene al lado otras personas peleando por lo mismo, pero me parece que justamente habla de la gravedad del contexto, de que lo que se está atacando ya llegó a tocar fibras muy sensibles para nuestra sociedad, y es un límite.
muy grande. Acá en Rosario también se va a estar bancando la movilización a las 4 de la tarde en Plaza San Martín, con una concentración, radio abierta y demás, para volver también a apoyar para la gente que no pudo viajar. Si bien van 15 colectivos, hay una sociedad también muy movilizada que defiende la educación pública, porque por más que uno acceda o no acceda, los profesionales con los que nos cruzamos día a día salen de la universidad pública, y está bueno poder poner el eje en dejar alguna diferencia de lado para pelear por lo que hay que pelear. Quizá después sí, a la hora de pensar el modelo de universidad, el modelo de sociedad que queremos, hay grandes diferencias. Particularmente yo, imagínate que soy parte del Frente Patria Grande, soy más línea Juangra, sí. Pero más allá de eso, hay pisos comunes que tenemos que estar a la altura de defenderlos en conjunto, y sosteniendo esos pisos, sí, después pensar, bueno, de qué manera necesitamos que nuestra sociedad se, pero rompiendo todos los pisos conquistados y el acceso a la educación, no vamos directamente a avanzar por un lado. Así que creo que Refi te estás... pero por punto. Gracias, Refi, te estaba justo cortando al final, pero se entendió perfecto todo. Muchas gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Un placer. Okay. Estamos en contacto. Chau, chau. Preparándonos para la marcha de hoy. ¿Va a participar el ISER? Por supuesto que va a participar el ISER, porque estamos en alerta. Bueno, ENACOM cerró las sedes que tenía en el interior del país. Sí. Solo queda funcionando la de Capital Federal. Y el ISER se rige por el Ente Nacional de la Comunicación, que es el ENACOM. Y hubieron muchos despidos y estamos como muy atentis y alertas. De hecho, después de las elecciones, como que no descansamos en las vacaciones, hubo mucho movimiento en el ISER. Hubieron despidos que son muy significativos porque en el ISER no sobra nadie. De hecho, hay muchos docentes que tienen más de un cargo de docente, como administrativos y un montón de otras cosas más. Así que queremos manifestar que en el ISER no sobra nadie. De hecho, falta gente. Y para la gente que por ahí no sabe, ¿qué se estudia en el ISER? El ISER es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Se estudia locución. De hecho, muchísimos y muchísimas locutores y locutoras y personajes del entretenimiento han sido egresados del ISER. Mira, ¿qué egresados famosos hay del ISER? ¿Alguno? ¿Qué podemos rescatar? La Negra Bernasi. Por ejemplo. COSAL, pero claro, el ISER otorga como la titulación oficial de la matrícula. A ver, tiro nombres. Matriculados. No, pero tiene que haber uno o dos medio emblemáticos. Badía me parece que... Bueno, Badía. Nombremos gente. Badía. Fernando Peña, Jimmy Fallon y muchos otros más. Jimmy es un capo, sí. Sí, fue lindo Jimmy en el ISER. Sí. Bueno, hoy va a participar el ISER de la movilización. Sí, por supuesto. Es muy loco porque uno habla con distintos sectores y están todos, claro, muy preocupados porque la situación es realmente dramática. Sí, lo es. Y bueno, lo bueno es que estamos como activando, ¿no? Que estamos alertas y preparadas, me parece, que es lo fundamental. Nos juntamos a las 14 horas en el ISER, que queda ahí justo al lado de la estación de Retiro, y nos encontraremos en el Gumont, en la puerta del cine. Sí. Y bueno, nada, invitar. Invitar y estar y luchar y participar, porque siento que la educación pública puede llegar a salvar vidas, ¿no? Quizás así muy como a mí, particularmente volver a estudiar me resalvó, y haber encontrado una carrera que me gusta, con la que me entiendo, y la verdad que me parece fundamental poder dar la posibilidad de que siga existiendo, ¿no? Y bueno, en el ISER se estudia además de locución, tenés la especialización de doblaje, operación de TV, radio, guión, o sea, abarca mucho del mundillo el gran mundillo hermoso de la comunicación, que es una arte hermosa. Gracias, Meli. Gracias por haberte venido y por estar aquí. Gracias, presente Nico, en nuestra transmisión especial sobre universidad pública. Voy a mostrar esta cosa Siome, mira. Melia, haceme mi primera remera de militancia. Ok. Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. ¿Esa es tu remera particular, Sof? Sí, este es un gran pijama. Mira, estudiante que lucha también aprende. Mira, se terminó el clip, sí, y me pidieron que haga un video para hacer que vos apretes alguna de las cosas que están alrededor. Ya sabes más o menos lo que se pasa.